Ok, para continuar con este tema de discos mecánicos, vamos a tomar en cuenta algunas recomendaciones al momento de utilizar discos duros. Los discos duros usualmente vienen ya sellados, así que por lo tanto a nivel físico no hay mucho problema con manipularlos, siempre y cuando no se golpeen, ¿verdad? Y por otro lado también tenemos que los discos son sensibles al recalentamiento. Ellos sí presentan una temperatura un poco elevada respecto a discos sólidos, pero no debemos descuidar que la temperatura exceda 42, 43, 45 grados centígrados, porque esto implica que el disco o bien ya está comenzando a presentar varios desperfectos, o también podemos hablar de que el sistema como tal, es decir, la computadora, el equipo portátil, tiene problemas de calor e inciden directamente en el funcionamiento del disco duro. El disco duro como tal no debería recalentarse, es decir, no debería trabajar forzado demasiado tiempo porque termina en degradación. Esto quiere decir que el disco duro en cualquier momento puede fallar, aunque usualmente tiende a presentar algunos síntomas de falla, pero tenemos casos en los que el disco duro simplemente muere de un día para otro. Estos discos de portátiles también son los mismos discos que actualmente conseguimos como discos portátiles. Son el mismo disco duro, el mismo sistema, la misma información, el mismo protocolo de comunicación, pero la única diferencia es que el terminal o el puerto SATA es reemplazado por un puerto USB. El cual también transfiere la misma cantidad de información. Por aquí vamos a destacar, aprovechando la información, que si vemos el conector SATA, vemos el lado más corto y vemos el lado más ancho dentro del mismo conector SATA. El lado más corto usualmente tiende a ser el de el de comunicación, y el lado más largo tiende a ser el de energía. Este protocolo llamado SATA es el mismo protocolo que utilizan los discos mecánicos, pero en su versión grande para portátiles. Estas versiones, por decirlo así, vienen denominadas por tamaños en pulgadas, llamando discos de 2.5 pulgadas a los discos de portátiles, discos pequeños, y de 3.5 pulgadas a los discos grandes, o usualmente utilizados para equipos de escritorio. Bien, la compatibilidad es idéntica respecto al protocolo de comunicación. Los dos tipos de disco utilizan el protocolo SATA, son los puertos idénticos, exactamente iguales, por esto no vamos a tener ningún problema, pero el único inconveniente va a ser el espacio físico, el área física que vamos a tener que necesitar reducir en una portátil. Es decir, no podemos utilizar un disco de escritorio en una portátil debido a que por espacio físico, por área física, no cabe, así de simple. Pero de la forma contraria, es decir, utilizar discos de portátil en equipos grandes, en equipos de escritorio, sí se nos va a hacer posible, porque obviamente un case, un gabinete es muchísimo más grande, almacena muchos discos o varios discos, y allí perfectamente cabe un disco mecánico de portátil. Entonces eso quiere decir que si nosotros queremos utilizar un disco de portátil en una PC de escritorio, lo vamos a poder hacer perfectamente, porque el protocolo de comunicación, de conexión, es idéntico. Tenemos el mismo puerto SATA tanto en computadora de escritorio como en computadora portátil, ¿sí? Ok, para el apartado de discos sólidos, lo que podemos mencionar en este caso es que básicamente cumplen la misma función de un disco mecánico, pero su principal diferencia es que prácticamente todo se resume a una tarjeta controladora, en la que en vez de platos mecánicos, en vez de agujas que están buscando información, en vez de motores que están girando a alta velocidad, lo que conseguimos son chips integrados en una sola tarjeta que almacena la información y definitivamente hace muchísimo más rápido el proceso. Es decir, ya no existe el tiempo de espera entre lo que puede demorar una aguja en buscar una información, en conseguirla, en devolverla, en esperar una siguiente orden, y simplemente en una sola tarjeta están concentrados todos los chips y toda la información que se necesita para que sea mucho más fácil y rápido el acceso. Imaginémonos que físicamente es una tarjeta algo así, obviamente en las versiones 2.5, que simulan por fuera ser un disco mecánico para poder tener un mejor control respecto a la instalación, pero se resume una tarjeta, también tiene mucha pérdida de peso, lo cual hace más rentable conseguir discos mecánicos.
consumen mucha menos energía, entonces también hablamos de ahorro de batería y son más eficientes, son muchísimo más rápidos. Hablamos de que son hasta 10 veces más rápido. Podemos imaginarnos en este caso que se parecen mucho, son muy similares a lo que son las memorias flash USB o los pendrive USB, que simplemente al conectar accedemos rápido a la información. Son muy pequeños y definitivamente son muchísimo más rápidos que un disco duro que tiene que estar dando vueltas, y su tiempo de vida, aunque por los momentos no es tan amplio como un disco mecánico, poco a poco la tecnología ha avanzado y los ha extendido muchas veces hasta con garantías de 5 años. Esto se proyecta a futuro como la razón principal por la cual los discos mecánicos ya prácticamente se van a dejar de producir, o en su defecto van a tener un salto tecnológico en cuanto a velocidad y rendimiento, ¿sí? En general, el tema de discos duros, para poder ya cerrar este módulo, es acerca de los cuidados. No debemos tenerlos con altas temperaturas, no debemos golpearlos, los mecánicos no debemos golpearlos, porque la aguja sufre algo que se llama descalibrado o pierde su posición, y la tarjeta controladora no la logra ubicar, no la logra controlar, y por lo tanto ya existe una pérdida total de la información, ¿sí? Por otro lado, también cabe destacar que en cuanto al apartado de recuperación de información, es muy cerrado este tema, debido a que precisamente los discos, como son fabricados al vacío y con ambientes muy controlados, definitivamente no es una tarea fácil el tema de recuperación. Si un disco ya prácticamente está perdido por un tema físico, es decir, un tema de un golpe, un tema de una avería o exceso de calor incluso, se puede dar básicamente por perdida la información, ya que la tarjeta controladora detecta que existe un problema y definitivamente no va a querer leer, no va a intentar leer. Sí hay casas especializadas, sí hay técnicos especializados, los cuales necesitan de maquinaria especializada en el tema de recuperación de data para poder acceder al disco duro físicamente por medio de estos equipos y extraer la información. Obviamente este mercado es muy limitado debido al alto costo que representa tener un equipo de estos, y también el alto costo del conocimiento general que se necesita para recuperar información. Y bueno, este mercado definitivamente va quedando rezagado últimamente para lo que son empresas, sistemas corporativos y en algunos casos temas gubernamentales. Sin embargo, los entes corporativos han invertido muchísimo más dinero en protección de datos en vez de recuperación de datos. Esto hace que el mercado de recuperación de datos sea prácticamente nulo por su alto costo y su baja demanda. Y en cuanto al tema de discos sólidos, su cuidado es muy diferente, debido a que, como son precisamente discos o chips integrados a una tarjeta lógica, no tiene ninguna parte mecánica. Esto quiere decir que son mucho menos sensibles a lo que son golpes, a lo que son vibraciones, movimientos bruscos de una portátil o simple transporte, y definitivamente no van a tener pérdida de data por este tipo. Sin embargo, a costa de este buen funcionamiento, lo que tenemos en contra es que estos discos sólidos van reduciendo su capacidad de lectura y escritura de acuerdo a la cantidad de veces que se esté usando. Este es el gran reto que ha tenido la tecnología frente a discos sólidos, y es que a pesar de que comercialmente ya están muy desarrollados, todavía falta una pequeña parte de la tecnología para poder superar este tema de que los discos sólidos no tienen la misma proyección en durabilidad que un disco mecánico. Hemos tenido casos en los que discos mecánicos se comienzan a averiar recién 10 o 15 años de uso. También depende directamente del tipo de uso que le demos, porque, por ejemplo, no es lo mismo un estudiante que todo el tiempo esté en videos de YouTube, por ejemplo, esté en internet, esté en correo, o aquel contador o aquel abogado que esté constantemente abriendo y cerrando muchísimos archivos a la vez. El disco duro va sufriendo cada vez una degradación, y por medio de software él va mostrando su capacidad reducida a medida que avanza el tiempo y se va haciendo más difícil o más lento el acceso a la información.